Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí otra vez de nueva cuenta, aquí con el doctor Carlos Miyazaki. Como todos los viernes, tenemos un programa muy especial aquí, como lo hemos estado haciendo aquí en el lugar restaurador Vivo Más, ¿verdad? Un lugar muy bueno para que ustedes vengan aquí, desayunen, ¿verdad? Con el doctor. Vivo más feliz. Vivo más feliz, exactamente. Vivo más feliz. Sí, la palabra feliz es la que faltaba. Doctor, fíjense que el día de hoy es un día maravilloso, ¿verdad? Es un día... ¿Cómo está usted ahorita, doctor? ¿Cómo se encuentra? Pues yo siempre lo digo, como lo digo, de maravilla. Maravilla, sí, ya lo... Así es. Su palabra. Todos los días tienen que ser maravillosos, ¿no? Sí, así es como uno tiene que decretar cómo va a ser su día. Doctor, mire, nada más quería, nada más avisar, decirles aquí a la gente que nos ve, digo, ya usted ya lo sabe, ya se dio cuenta, el cambio le dimos un cambio al canal del nombre, no porque estemos cambiando la forma de trabajar, más bien estamos enfocándonos más a los temas que hemos tratado, ¿verdad? Como bien lo saben ustedes, los temas que vemos con el doctor, ¿verdad? Precisamente sirve mucho para las personas que realmente dirigimos nuestros programas aquí a través de la nuevo canal Focus Negocios Coach. Después vamos a hablar un poquito más sobre el nombre, ahorita nada más para que supieran, ¿verdad? Que el primer programa que estamos transmitiendo a través del nuevo canal es con el doctor Carlos Miyazaki. Es un honor, la verdad, estar otra vez con él y vamos a hacer una etapa en este programa, en este canal, una nueva etapa, ¿verdad? Que siempre las nuevas etapas nos ayudan a aprender y a mejorar. Muy bien, entonces, doctor, vamos a continuar con los temas. El día de hoy, obviamente, es muy importante el tema que siempre manejamos, ¿verdad? El nombre del programa, el nombre del programa que ya sabemos cómo se llama, la gente ya lo sabe, ¿verdad? Se lo vamos a recordar un poquito. Se llama Estilo de Vida para alcanzar tus metas. Exacto, doctor. Se me estaba olvidando, doctor, a mí también. Ahora sí, ¿verdad? Ahora bueno. se me estaba olvidando ya el primero. Estilo de vida, imagínense, estilo de vida. Qué importante el estilo de vida. Yo creo que el estilo de vida, para todo el empresario que nos ve, el microempresario, el dueño de negocio que nos ve, ¿verdad? Es muy importante que se dé cuenta el tema que hoy vamos a tratar sobre el estilo de vida para alcanzar tus metas. Vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Nos vamos a enfocar un poquito sobre siempre los temas relacionados con la entrevista con el doctor, están relacionados con la diabetes. Y hoy vamos a hablar un poquito de la insulina. La insulina, la importancia de la insulina, ¿verdad? Quizá todo el mundo cuando escuche hablar de insulina, se imaginen ciertas cosas, o la gente que realmente pues tiene el problema de diabetes y se aplica la insulina, realmente sabe el efecto o para qué le sirve la insulina. Pero obviamente la persona es nuestro amigo, el doctor Carlos Miyazaki. Él es el experto en estos temas y él nos va a hablar más atinadamente, ¿verdad?, sobre qué es la insulina, doctor. La insulina, me llama la atención, decimos, los diabéticos se aplican la insulina, ¿verdad? Pero, ¿la insulina qué es la insulina, doctor? Bueno, antes que nada, pues un saludo muy afectuoso para todos nuestros escuchas y videntes, Mario. Un gran gusto, un gran placer, ¿verdad? De ver, no sabes cuánto... qué bien me siento de poder compartir contigo aquí Gracias. este programa. Y bueno, permíteme un traguito de café. Perdón. Salud, doctor. No es nada de alcohol, nada de licor, ni cosa que se le parezca, es café. ¿De dónde Este está? es un café salvadoreño de las montañas que colindan entre El Salvador y Honduras. Sí, de las montañas del departamento de Morazán. Uh-huh.
sí, concretamente del área de la ciudad de Perquín, así se llama, un pequeño poblado, ciudad, que está cerca de la frontera con Honduras. Bueno, entonces ahí está a 900 metros de altura sobre el nivel del mar, entonces es el lugar ideal para el café, ¿no? Además que el tostado que le dan ahí, pues es que no hay nada, no es de fábrica esto, ¿no? Tiene que Es ser artesanal, todo es casero. Sí. ¿Estos lugares altos, el café se produce en lugares altos? Sí, claro. Claro, no quiere decir que entre más alto el café va a ser mejor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sino que, pues, tiene su condición, su clima más conveniente, más adecuado. Por ejemplo, yo he probado ahí mismo en esa zona, uh-huh, llegué a probar cafés de más altura, 1100, 1200 metros, ¿verdad? En montañas más elevadas, y tiene otro sabor muy diferente. Acá. Más me parece así, tiene un saborcito más a tierra. Okay. Es diferente, ¿no? Igualmente cuando el café es de más bajo de altura, 700 metros, 500 metros, pues también cambia el sabor, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Entonces ahí como que es un clima, se puede decir templado, muy agradable, de los que tienen clima agradable todo el año esas zonas, ¿no? Entonces es la gracia, quizás eso tiene que ver, un ¿no? clima agradable, ¿no? Sí, así es. Entonces como el café es una planta, digamos, de sombra, Okay. ¿no? Entonces no le debe de pegar demasiado el sol. Okay. Entonces, por ejemplo, bueno, ahora últimamente, en las últimas décadas, se ha generalizado la producción de café, no de sombra, sino en el sol. Sí, con sombra artificial, ¿no? Les ponen algunas mallas, pero pues sí, ya es otra cosa. Además tienen que meterle ahí fertilizantes, químicos, ya no es orgánico, exactamente. Por eso el café orgánico tiene que ser de sombra, ¿no? De cierta altura. Uh-huh. Y bueno, entonces aprovecho mi ensaladita. ¿Qué, doctor? ¿Ensalada Es una ensalada verde, ¿no? Con un toquecito nada más de semillas, nuez, un poco de almendras, y de vegetales pues tiene hongos, no podían faltar los hongos, hoja verde, ¿no? Lechuga, espinaca, y un toquecito dulce. Le ponemos aquí un poquito de pecado, se puede decir. Son unas pasas, pero tienen la gracia estas pasas, que no tienen ni azúcar ni aceite. Fíjense qué cosa tan terrible, ¿verdad? O sea, todas las pasas les están poniendo. No están procesadas. No, estas son naturalitas y no les agregan. Como que les ponen aceite para que se miren más brillositas, bonitas, ¿verdad? Pero, pues sí, el problema está en que el aceite vegetal que le ponen es un aceite vegetal procesado, y entonces el aceite vegetal procesado va a aumentar los triglicéridos y además que eso se va a hacer azúcar. No, entonces por eso, es uno de los alimentos más dañinos. Los aceites vegetales procesados son 10 veces, está probado que causan 10 veces más problemas, más alteraciones de salud que la misma azúcar, ¿no? Entonces hay que considerarlo. Y bueno, aquí le ponemos además nuestro vegetal fermentado, chucrut, que está entremezclado aquí, que es un vegetal fermentado. Chucrut. Sí, ¿no? Bien, ¿eh? Así es. Y además, mira, pues es que últimamente pues nos está saliendo cada vez mejor el aderezo. Okay. El aderezo, ¿verdad? Es una combinación de 3 cosas bien naturales. Una es crema de vaca. Sí, procuramos que sea de vaca, digamos de vaca de pastoreo. Sí, igualmente yogur, sí, por partes iguales, crema de vaca, yogur de vaca de pastoreo. Y también hacemos una mayonesa casera, porque en el mercado no hay mayonesas así, se puede decir, saludables, ¿no? Todas las mayonesas tienen sustancias químicas o tienen
contenidos, ¿verdad?, que no son muy favorables a la salud. ¿Usted prepara la mayonesa? Aquí la preparamos, no yo, ¿verdad? Porque Bueno, pues, aquí claro. nuestros chefs, tenemos un par de chefs. ¿Cómo se llama ¿verdad? ella? Sí, es Marisela y Julia, ¿no? Marisela y Julia son las encargadas aquí de la comida. Muy atentas, ¿eh? Sí, y bueno, entonces vamos a dar una probadita y continuamos. Ujú. Doctor, quiero decir, la insulina, se oye la palabra insulina se oye un poquito como muy comercial el nombre, ¿no? Insulina, la palabra insulina, así me suena, no sé. La insulina la sacan, o sea, la produce el páncreas, usted decía, ¿no? Pero ¿cómo se le inyecta la insulina? La insulina, ¿cómo la obtienen para inyectársela? ¿De dónde viene la insulina? Mira, la insulina es una hormona que normalmente produce el cuerpo humano en un órgano que se llama páncreas. Uh-huh. Se ha demostrado que hay ciertos niveles de producción de insulina Uh-huh. también en otros lugares, aunque en menor cantidad, pero en otros lugares del organismo, ¿no? Ah, como el intestino, Produce también sí, insulina. o el cerebro, Miren. sí, pero pues el grueso de la producción está en el páncreas. Uh-huh. Entonces ahí en el páncreas se producen 3 hormonas: la insulina, el glucagón, que es otro, y lo que se llama el péptido C. El péptido C es como la antesala de la insulina, es el precursor. Sí, entonces incluso nosotros utilizamos la medición de estas hormonas para ver cómo está la función del páncreas y qué tanto está fallando, ¿no? Okay. Entonces aunque claro, yo utilizo, como tú sabes, una fórmula que en la mayor parte, en el 80% de los casos no ocupamos los estudios. Okay. Simplemente hacemos con una fórmula matemática, sí, podemos ver, digamos, el tipo de alteración que hay del azúcar en una persona que ya se sabe que tiene diabetes, y entonces en base al peso y la estatura podemos aproximarnos con casi completa seguridad de si es lo que dijimos, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 o bien diabetes tipo mixta. Saca algunos indicadores ahí. En base a peso y estatura, okay. ¿no? Sí, bueno. Una proporción. Así es. Entonces así es como nosotros detectamos, por eso, a través, digamos, de los mecanismos que tenemos en nuestras páginas y en las redes sociales, nosotros podemos ubicar a cualquier persona en base a esos datos, Uh-huh. cuáles son las características de su diabetes. Sí, y entonces puede ser que ni nos conozcamos, ¿verdad? Pero con solo tener esos datos, inmediatamente la podemos clasificar. O sea, hay una relación, por decir algo, estatura, peso y edad. Tiene que haber una relación, y si se salen de esa relación... Pues más que todo estatura y peso, ¿no? Porque la edad en algunos casos, ¿por qué? Porque ya veíamos en otra ocasión que la diabetes tipo 1, que se suponía que nada más era de jóvenes, sí, o sea que toda diabetes en jóvenes o en niños era considerado diabetes tipo 1, y ya no es así. Eso era hace 30, 40, 50 años. No, ahora es diferente, o sea que ahorita con el tipo de alimentación, con la comida rápida, con casi toda la comida procesada que consumimos, y entonces pues la diabetes tipo 2 se ha generalizado aún en jóvenes y aún en niños, ¿no? Sí, entonces esa es la diferencia. Por el estilo de vida, dice. Sí, así es, en eso consiste precisamente lo dañino del estilo de vida, ¿no? La comida rápida, la comida procesada. Procesada. ¿No? Doctor, perdón, disculpe. Como que no traemos en nuestra mente, en nuestra vida diaria, el estar pensando que nos podemos enfermar, o el estar pensando que las cosas nos dañan. Entonces, como quien dice, vivimos una vida que está bien, ¿verdad? Muy relajada, muy olvidada de los problemas,
en el caso particular, pues que no cuidamos la alimentación, no cuidamos el estilo de vida, como usted comenta, ¿verdad? En general, ¿verdad? Cómo nos comportamos, cómo de alguna manera vivimos muy estresados. Y todo eso, pues de alguna forma u otra, como usted lo ha dicho, ¿verdad? Cómo nos afecta, ¿verdad? Tanto en el azúcar como en la insulina, pero obviamente las cosas han cambiado, como usted comenta, en el caso, cómo eran las estadísticas de los casos tipo 1 de diabetes que tienen. El tipo 1, usted lo comenta que cuando se daña mucho el páncreas, ¿no? Está muy dañado el páncreas, el tipo 1, ¿sí? Y una parte una parcialidad del páncreas es tipo 2, o sea, un 50%, habla usted. Entonces, como que dice, el hecho de que tengamos las estadísticas o la historia, como nos ha dicho, de la gente que ha tenido diabetes tipo 1, era gente, niños o jóvenes, ¿verdad? Más bien adolescentes. Usted lo relacionaba mucho, digo, estoy suponiendo, ¿no? Pero usted me corrige. Usted lo relacionaba con la parte de decir que era, entre comillas, por los problemas mentales que tenían los papás y se los heredaron de alguna manera. ¿Eso tiene que ver mucho? Sí, claro que sí, definitivamente. Es que es parte del ambiente, pues. Okay. O sea, el ambiente no solamente es el ambiente físico, químico, sino que el ambiente mental, emocional, sí, lo que es la costumbre de la gente, ¿no? En realidad es eso. Lo que se hereda es la costumbre de comer, digamos, lo que nos va, no digamos enfermar, a causar alteraciones. Yo más que hablar de enfermedades me refiero a alteraciones y desequilibrios en el organismo, ¿no? Sí. Porque en realidad el concepto de enfermedad, si se ha venido usando indiscriminadamente, y bueno, da la idea de que, bueno, la gente se enferma y para cada enfermedad tiene que haber una medicina. Entonces es algo que el trasfondo es ideológico y en ese sentido, y aparte, doctor, pensamos que nos enfermamos cuando ya no podemos, cuando ya estamos, ahora sí, pues nos sentimos mal, nos sentimos, es decir, ya no puede el cuerpo, ¿no? Pero en realidad no tiene por qué llegar a esos niveles, ¿no? O sea, hay nivel de enfermedades también, ¿verdad? Como usted comentaba, el hecho de que el cuerpo se sienta mal o tenga alguna manera algún deterioro, no tenemos que esperar a que nos sintamos muy mal, ¿no? No, es que mira, lo que pasa es esto, en realidad no existen las enfermedades. Ok, ahí está. O sea, las enfermedades son un invento del ser humano, sí, en este caso, que más que todo se ha difundido. Si cada vez, fíjate cómo se van inventando y saliendo nuevas enfermedades que décadas o siglos atrás no había, y ahora te sacan pues miles de enfermedades, ¿no? Entonces, para cada enfermedad hay que un tratamiento, y ese tratamiento casi siempre tiene que ver, sí, con un medicamento que tiene que tomar, y generalmente es un medicamento que hay que tomar de por vida, porque ahí es donde intervienen las mentadas enfermedades autoinmunes, por ejemplo. No, pues tienes que tomar medicina de por vida y solo la puedes controlar, y cada vez hay más enfermedades disque incurables, ¿no? Sí, y entonces para lo cual tienes que estar consumiendo medicinas, haciendo chequeos, estudios costosísimos, sí, de laboratorio, de gabinete, y pues entonces es el mal del consumo, ¿verdad?, de la sociedad actual. Quiere decir, doctor, que gran peso por un lado, de por qué estamos así, y por otro lado, de poder resolver el problema de una manera dándole mucha importancia a la medicina en lugar de darle importancia a mi estilo de vida. Es decir, dejamos de darle importancia a cambiar nuestro estilo de vida. Es decir, prácticamente atribuimos que ya estamos enfermos
y la única forma de curarnos es con medicina. Sí, es que ahí, ¿qué pasó? El jugo ¿Qué tiene? que lo parte. Ah, ok. Ah, ya, perdón, es que estábamos interrumpiendo aquí lo que es la filmación, ¿no? Sí, ¿Verdad? está muy bien, doctor. Sí, muy bien. Está bien, Entonces, está una bien. disculpa, ¿verdad? Pues se nos atravesó. Bueno, es que estábamos tomando el jugo. Ah, sí, cierto. El jugo no lo he mencionado. Bueno, más que jugo Bueno. es un licuado, porque esto viene cargado de fibra. El jugo da la idea a veces de que se trata de un extracto, algo sacado con un aparatito llamado extractor. Y no, este es un licuado porque queremos toda la fibra de las vegetales, Ok. ¿no? Entonces ya saben que este es la famosa bebida paraíso de aquí, Jugo. de nuestro restaurador. Vamos a llevar el jugo verde. Vea, sí, licuado verde, Licuado para verde, no licuado verde, confundir, licuado ¿no? verde. Entonces, quizá conceptualizarlo así. ¿Qué es lo que tiene, Entonces, doctor? eso tiene, bueno, tiene Qué bueno está, doctor. vegetales de hoja verde, lechuga, espinaca, tiene también algas marinas, tiene apio, un poquito de jengibre, sí, otros vegetales que tienen incluso carbohidratos, un poco de carbohidratos complejos como tenemos un poco de calabaza, Ujú. sí, calabaza, de chayote, Ujú. sí, y pepino, ¿no? Bueno, esa es la famosa fórmula del doctor Eric Estrada, ¿no? Entonces, en realidad yo la incorporé aquí Claro. porque he visto que hay resultados en el mejoramiento de la función de los riñones a partir del consumo cotidiano de esos vegetales. Entonces lo incluí aquí y además aquí le agregamos algo de kombucha, ¿no? Es kombucha, pues es una bebida, es té verde orgánico japonés tipo matcha, que se usa en las ceremonias allá en Oriente, en Corea y en Japón, Ujú. y que es fermentado en un hongo kombucha, ¿verdad? Que es un hongo de origen manchuriano del centro de Asia, y entonces aquí en ese fermento le agregamos un par de dedos, sí, a la bebida, al licuado, y entonces además con su chiltepín y sal de mar o sal del Himalaya, sí, cualquiera de los dos, el que tengamos a la mano, y limón. Y por supuesto le damos el toque dulce con stevia. Todo eso trae esto, ¿no? Este licuado verde. Está muy, muy completo. Bueno, pero ¿en qué estábamos con relación a lo de la insulina? Pues que de alguna forma u otra, pues veíamos cómo nuestro estilo de vida, ¿verdad?, nos está cobrando factura. En lugar de darle toda la solución, enfocarnos nada más a la medicina, le estamos dando poca importancia al estilo de vida, que era más que nada diciendo que las personas, ¿verdad?, que están enfermas, obviamente, por un lado se esperan mucho tiempo hasta que realmente ya no pueden con la enfermedad, y ahora sí, como la medicina pues va a ser muy importante, ¿verdad? Pero en realidad me alivia un poco, me siento mejor, ¿verdad? Ya que me tomo la medicina, ya me siento mejor con la medicina, pero el problema es que vuelvo a seguir igual. Vuelvo a las andadas, dijéramos, ¿verdad? Digo, es que ya no me cuido, me empiezo a sentir mal, voy con el doctor, me receta una medicina, y ya con eso me siento bien. Pero como usted comenta, esa no es la solución. Es que tiene que ver con las creencias, mira. Sí, perdón. Las creencias, por ejemplo, este plato de ensalada, Ujú. si este plato de ensalada trajera pecados, por mencionar, imagínate qué serían los pecados aquí en la ensalada. Que pusiéramos cargado de fruta, que le pusiéramos yogur procesado, sí, endulzado, sí, que le pusiéramos azúcar, ¿no? Entonces eso dispararía Azúcar. la producción de insulina Insulina. en el páncreas. Por la entrada de azúcar.
por la entrada precisamente De mucha de azúcar. alimentos que tienen azúcar o se hacen azúcar, ¿no? Así es. O que causan intolerancia por los químicos. Ujú. Pero en este caso, como la comida esta ensalada, no tiene muchos alimentos que se hagan azúcar o que tengan azúcar, Sí. entonces la producción de insulina que se da en el páncreas es mínima, casi nada. Entonces el problema de la, digamos, de la enfermedad o del estado anormal o de alteración tiene que ver con la elevación de la insulina. Sí. O sea, a más comida le metemos al cuerpo, sobre todo cuando es procesada, más producción de insulina. Hacemos Sí, trabajar y más el entonces es páncreas. donde empieza el proceso diabético, precisamente, ¿no? Sí, y entonces, pues, por eso es que, pues, nosotros procuramos aplicar al máximo lo de la alimentación saludable. Sí. Ahora, ¿qué sucede? La creencia que tenemos todo el mundo, ¿verdad? De que, o sea, necesariamente tenemos que enfermarnos. Sí, pareciera como si es natural que nos enfermáramos, y eso no es así. Lo natural, lo normal es estar sano. Es que, acuérdate que cuando estaba chiquitos, ¿qué pasaba? Me voy a enfermar para que mi mamá, mi papá me chiqueen, ¿no? Está enfermito, pobrecito, ¿no? Y a veces traemos esa creencia de toda la vida, ¿no? Que alguien nos tiene que atender. Si no me enfermo, ¿quién me va a atender? Pero esa creencia no es consciente, es inconsciente. Inconsciente, es claro. más, Ujú. incluso, ¿verdad? Está claro de que, o sea, cuando a una persona le aparece diabetes, está ligado eso a la falta de amor. Doctor, usted dijo que la palabra diabetes tiene sus orígenes en la palabra, ¿no? Decía que el vocablo diabetes tiene un significado de por sí la palabra. Sí, de que hay una división familiar, hay un conflicto familiar, ¿no? Y eso es lo que quiere decir diabetes. Sí, prácticamente, y eso, como usted comenta en el video que... Y ese es el causal principal, sí, ¿verdad? sí. Siempre hay un conflicto familiar en la generación de diabetes. Sí, Claro, ahí pues contribuye también en el ambiente toda esa alimentación, el conflicto, la alimentación, y entonces es cuando aparece, ¿verdad? Y cuando está ligado a ciertas creencias, pues entonces aparece Sí, usted- el problema, ¿no? usted- O la alteración. usted comentaba en el video que obviamente yo me preparo en su video, siempre para este Mira, programa. pues no nos vamos a retrasar con estas enchiladas. A ¿eh? ver, doctor, muy bien. A ver, vamos a empezar con las enchiladas. Si no se van a enfriar, ¿eh? Si no se van a enfriar. ¿De qué tal hecha esta enchilada, doctor? Enchiladas, bueno, están hechas de tortillas de nopal, Ujú. pero aguas, no nos referimos a las tortillas de nopal comerciales, ¿no? Estamos hablando de tortillas de nopal en donde hay una combinación de amaranto, de harina de coco y un toquecito, el 30% de la masa es nixtamal puro, sin químico alguno, ¿no? Y entonces así es como se hace la tortilla entonces de esta enchilada. O sea, como dicen, la enchilada normal, doctor, que nosotros consumimos en los lugares que llaman toquitos mexicanos, ¿qué diferencia hay con esta? Para el caso de la producción de insulina. Mira, esta enchilada poco te sube la producción de insulina por las características del alimento, ¿no? Y que es natural. Además, la enchilada común de la calle tiene tortilla de harina nixtamalizada. Esa harina nixtamalizada es harina de trigo. Tiene harina de trigo. Y eso significa pues aumento de azúcar y aumento de producción de insulina. O sea, ya no es la tortilla de antes. Así es. La tortilla ya la cambiaron. Sí, ya antes, bueno, de por sí el maíz tiene problema. El maíz solo ha tenido problemas siempre. Sí. Pero pues era menor
¿Por qué? Porque era un maíz más natural, no traía tantos químicos, conservadores, Pero ahora no venía de semillas, sino que ¿qué es lo que hacía el campesino? molía todo. Sí, o sea, recogía, él dejaba una parte de la producción para con ese sembrar al siguiente año. Ok. Y ahora no. Ahora todo el maíz que se cultiva viene de semilla producida por las empresas transnacionales. O sea, no por nosotros, no por México. No, así es. Entonces ya son semillas con químicos, son semillas mejoradas, se puede decir, en donde además ya traen gluten, porque para hacerlos más productivos, sí, para hacerlos más productivos, lo que hicieron fue hacer el cruce del maíz, ¿ya?, con el trigo. Ajá. Y entonces por eso yo me recuerdo hace 40 años, la mejor hectárea de maíz producida aquí en esta región, pues ya era mucho que se produjera 3 toneladas por hectárea de maíz. Es el resultado de la producción, ¿no? Y a veces pues eran de 2 y a veces de 1. Sí, ahorita cualquier tierra, sí, 1 hectárea de terreno con la semilla te va a dar 20 y más, Vale. ¿no? Entonces, ¿qué llevaron a que Pues lo que transformaron, digamos, ¿no? el campesinado, el productor, pues usara pura semilla, ¿no? Porque le iba a rendir más. El problema está digamos, en que ya ya se agregó el gluten del trigo. Y si a eso le agregamos que las productoras de harina, las harineras, les agregan harina de trigo para hacerlo más rentable y no subir el precio de la tortilla. Entonces, bueno, la gente que come tortillas de tortillería normal, hasta se hincha. Sí. O sea, alguien que deje de comer tortilla. O Oiga. sea, que ahorita, en estos tiempos actuales, Sí, vale. comer tortilla es igual que comer pan, no hay mucha diferencia. Exacto. Y entonces piensa cuál es la creencia de la gente. ¿Qué está De que comiendo? no, o sea, come tortilla, no, es que yo no como pan. Claro. Pero digamos, se atranca. Es la misma que la tortilla que... No alguno, pues todas tienen ese problema. O sea, es más, aquí, en este restaurador, es el único en toda la ciudad donde tiene otras características la tortilla. Ok. Incluso por esa razón, esta tortilla, vea, o sea, la aplicamos y se las proporcionamos tanto en el producto como la fórmula para que la preparen y la fabriquen, vea, en otros estados del país, Ok. ¿no? Entonces tenemos ahí, por eso, una tienda digital, vivomásfeliz.com. ¿Y la gente ahí lo puede ver? Claro, ahí puede es ver. público, ¿no? Sí. Por supuesto, y ahí, o sea, más que todo, como la gente no tiene el conocimiento de eso, pues, o sea, no vendemos grandes cantidades, ¿no? Pero mucha gente que está interesada, que le preocupa su salud, o también muchos de nuestros pacientes digo yo, ¿verdad? Pero no me gusta utilizar el término de paciente, ¿verdad? Porque en realidad son más pacientes. Pero, o sea, gente que tiene problemas, ¿verdad? De alteraciones del azúcar y que está recibiendo atención de parte nuestra, sí, se interesa y entonces solicita a través del internet y entonces por paquetería se le envía, ¿no? Ok. Ese tipo de productos, tanto vegetales fermentados como las kombuchas, como el chucrut, el kimchi, tortillas, totopos, en fin, varias cosas de esas, ¿no? Así que ya mucha gente conoce su tienda, doctor, su tienda digital. Sí, claro que sí, o sea que mira, nosotros hemos enviado, ya te digo, o sea, casi a 9 estados del país, ¿no? Obviamente, aquí en Mazatlán podría ser también buen mercado, doctor. Todavía no ha llegado. Mira,
Todo tiene que ver con la educación de la gente. ¿Sí? ¿Y qué cambios podría haber? ¿Qué cambios usted recomienda que debemos tener para que nuestro estilo de vida cambie en ese sentido? Mira, no puede haber cambio si no hay cambio de creencias. Ok. Ahí. No, eso así es. Pero ahí, ¿cuál es cómo empieza el cambio de creencias, doctor? Un poquito sobre, para este caso nos ayuda a nuestra salud, que es lo principal. Es llevar a la conciencia, o sea, machacar sobre estas ideas de que la conveniencia del cambio de conciencia, de llevar a la conciencia más bien, de que tenemos una creencia que no nos ayuda. Si nosotros, por ejemplo, tenemos la creencia que no podemos comer sin tortilla, hay quien tiene esa creencia. Sí. No, imposible, pues toda mi vida he comido tortilla, ¿cómo voy a dejar de comer tortilla? No, y otra cosa, doctor, si no me lleno. ¿Sí? Si no me lleno. O sea, es increíble que la gente, caemos, ¿verdad? En ese de que si no como tortillas, no me voy a llenar, no me voy a sentir, entre comillas, satisfecho. En realidad no es así, ¿no? No, pero te digo, pues es una cuestión mental, existe esa creencia, ahora esa creencia no es consciente. Exacto. La tenemos guardada en el inconsciente y es automático. Exacto. ¿No? O sea, tenemos que llevarlo a la conciencia como para que alguien rechace una tortilla. Para que cambie esa creencia y se convierta después inconsciente. Exacto. Y entonces es un proceso, porque con una vez que lo lleves a la conciencia no basta, sino que hay que estarlo repitiendo, practicándolo por lo menos 66 días, si no es que entre 66 días y 90 días, para que cambie el chip cerebral, el automático. Y en este caso particular, como usted comenta, si queremos cambiar la creencia de no comer tortillas, pues obviamente, ¿con cuántos días no comiendo tortillas va a cambiar tu creencia? No sé, 30 días o 2 meses. Te estaba diciendo, 66 a 90 días. 66, 90 días, perdón. O sea, se ha visto que un hábito requiere una repetición de 66 a 90 días para que cambie el automático en el cerebro. Y entonces después de eso, de ese tiempo, o sea, esto nos lo ha demostrado, por ejemplo, el organismo de Alcohólicos Anónimos en el mundo. Desde hace más de un siglo ha mejorado la vida de millones de personas que eran alcohólicos. Y entonces han logrado el cambio de hábitos a través, digamos, de procesos de atención que duran aproximadamente 3 meses. Sí. O sea, no ha habido mucha investigación científica sobre eso, pero el resultado, o sea, ¿por qué no ha habido investigación científica? Porque a lo mejor es algo que no le conviene, digamos, a la industria en general, de alimentos, de bebidas, qué sé yo, y que ellos inciden, ¿verdad?, en todo el conocimiento y en todos los centros de investigación. Porque al final de cuentas, ¿quién le da financiamiento a los centros de investigación? Los que tienen algún interés. Claro, depende ¿no? Entonces, incluso por esa razón, cuando hay una investigación, ¿verdad?, cuyo resultado no es favorable a la industria farmacéutica o de alimentos, pues entonces le dan para atrás. Doctor, ¿no? Fíjese que, como de alguna manera estamos acostumbrados, o de alguna forma u otra es el estilo de vida de aquí, aplicándolo aquí a México, ¿verdad?, principalmente. Si el gobierno no hace algo, no hace cambios, o no promueve algo, ¿verdad?, para que nosotros participemos en ese cambio, ¿verdad?, nosotros mismos no tenemos la iniciativa de... Poncho Cruz sabe más bueno esto, mira. Sí, doctor. Nosotros no tenemos la iniciativa
para hacer esos cambios, es unirnos y hacer esos cambios. Póngale una colonia. Lo digo de esa manera, ¿verdad? Porque hablamos de que muchas creencias que tenemos, ¿verdad? Se los dejamos a otras personas. Se lo dejamos a otras personas y esperamos que otras personas los hagan. Y principalmente nuestra dependencia, ¿verdad? Que tenemos del gobierno y de otras personas, ¿verdad? Queremos que nos ayuden para hacer las cosas. Entonces, ese es un gran problema para cambiar nuestras creencias, doctor. Sí, pero es que mira, aquí no debemos depender de gobiernos ni de organismos. Aquí, digamos, es que es algo más bien, claro, puede haber esfuerzos si se quisiera, pero es que lo que pasa es que un gobierno siempre lo que va a hacer es atender las demandas de su población. Si su población no le demanda tal cambio o tal cosa, un gobierno o sea, los cambios no vienen de arriba hacia abajo. Exacto. Sino de abajo hacia arriba. Okay. ¿No? Vienen de la población, de la base, de la demanda de ella, ¿no? Tiene una problemática, entonces el gobernante o los gobernantes tienen que atender esas problemáticas y procurar darle solución. Pero si nadie los plantea, pues entonces no tiene sentido, ¿verdad? Un gobierno va a fracasar, porque está yendo en contra de las creencias de la gente. Exacto. ¿No? Entonces tenemos que partir, digamos, de un proceso educativo en donde, sí, así es, tiene que ser, es algo que viene, es individual, familiar, incluso, ¿verdad? Esto lleva a la división de familias, esto de las creencias. Exacto. Por ejemplo, yo con mi familia, en lo personal, sí, tardé varios años, sí, en que entendieran, digamos, el peso de la alimentación, ¿verdad? Y eso a pesar de que, digamos, por ejemplo, a nuestros hijos, desde pequeños, sobre todo en los primeros 7 años, les dimos creencias, sí. Ajá, ¿no? Sin embargo, comiendo no saludable, comida rápida, ¿por qué? Porque hacemos lo que los demás hacen. Exactamente, entonces imagínate, alguien que come saludable y de repente va con un grupo de amigos, ¿verdad? O va a una fiesta, y entonces pues se va a ver un poco raro que no quiera comer, ¿verdad? Va a decir que está mal, que está equivocado esa persona. Así es, ¿no? Además que va a tener rechazo probablemente de su comunidad de amigos. Sí, se está aislando. No, así es. Entonces, ¿qué? El peso del ambiente. Entonces, ¿qué sucede? Pues sí, o sea que esas creencias que les inculcamos de niño, ¿verdad? Se volvieron negativas. Se hicieron... A pesar de que se rezaron las creencias. Claro, pero hay una facilidad que, como ya tuvieron esa creencia de niños, es algo que no se les va a olvidar jamás. Pueden recuperarla. No, exacto, va a ser para ellos más fácil recuperarla, exacta, sobre todo cuando tengan algún problema de salud. Sí, mira, lo que pasa es que yo ya sabía, pero no lo estaba haciendo. Así es. Y yo en cambio, el que se crió desde niño los primeros 7 años, sí, comiendo, qué sé yo, hot dog, tortas, pues ese no tiene ahora grande, sus creencias, o sea, son otras, es al revés. Entonces, para cambiar la creencia... Él está creyendo que está comiendo lo correcto. Lo normal, lo que todo el mundo come. Así es. Y doctor, y eso... Entonces, ahí sí va a ser más difícil cambiar la creencia y el ambiente, ¿no? Y mejorar cualquier condición de salud, ¿no? Entonces, esto es importante porque tiene que ver con lo que hablamos refiriéndonos a la insulina. Sí, la comida actual sí nos lleva a que los niveles de insulina en nuestra sangre está cada vez más elevado. O sea, ¿sí? En el metabolismo del cuerpo humano, cuando ingerimos alimentos y muchas veces está cargado de mucho azúcar, y ahora que está como sabemos que estamos alimentando la comida que muchas veces consumimos,
que tiene azúcar, no es azúcar buena, no es azúcar, entre comillas, orgánica. Y eso, por consiguiente, tiene un mayor trabajo el páncreas, doctor, para producir insulina. Ahí trabaja todavía más el páncreas. Claro. Además, por ejemplo, mira, cuando le agregamos productos light, Ya. aumenta más, no nos aumenta el azúcar inmediatamente, pero nos aumenta la producción de insulina porque Ok. los productos light tienen endulzantes artificiales que bloquean el trabajo de la insulina, entonces hacen que el efecto de la insulina No se note. sea más dificultoso. Sí. Sí, o sea, que tenga menos efecto de la insulina Okay. en su papel. ¿Que ¿Cuál es el papel de la insulina? La insulina tiene dos papeles fundamentales. En primer lugar, es la hormona que nos almacena la reserva para los tiempos de hambre. Eso es reserva el azúcar. algo... ¿Reserva el azúcar, sí? No, o sea, agarra el azúcar y lo transforma en grasa y Ok. lo guarda, Ujú. sí, alrededor de los órganos, sobre Ok. todo hígado, páncreas y otros, Ujú. y digamos, en el abdomen, ¿no? Y alrededor de los músculos. Igual, todo ahí acumula, todo eso es efecto de la insulina, esa es la función principal. Darle reserva al ser humano para la sobrevivencia. Doctor. Y así, por esa razón, una persona puede tirarse, puede mantenerse alrededor de hasta 3 semanas sin comer, ¿No? por las reservas que tiene. Ujú. Claro, toda vez que tenga reservas, porque si es algo muy delgadito que no tiene reservas, pues probablemente no aguante las 3 semanas, ¿verdad? Pero casi cualquier gente que tenga sus reservas, sí puede durar 2, 3 semanas sin comer. Doctor. No así, ¿verdad? Sin tomar agua, ¿no? Ya es otra cosa. Esa grasa que se acumula para utilizarla como reserva, ¿esa grasa se puede considerar que hay grasa buena y grasa mala? ¿O toda la grasa... O sea, ¿hay una diferencia? ¿Se reservan ambas grasas o hay una grasa que realmente tenga otro efecto? Mira, hay grasa saludable y grasa no saludable. Ujú. La grasa saludable es la grasa oscura, ¿verdad? Y la grasa no saludable es la grasa blanca. No, entonces en la grasa blanca allí se acumulan, por ejemplo, imagínate, aceites vegetales procesados, esos que utilizan para guisar en todos los restaurantes del mundo. En casi todos los restaurantes del mundo. Eso es lo que aquí en nuestra ciudad no hay ningún restaurante, ninguno, sí, donde no usen el aceite vegetal para guisar, procesado, del dañino. Ahí. ¿Sí? A diferencia, precisamente por eso existimos aquí, existe este restaurador, para demostrarle a la gente que es posible ya tener otro estilo de vida. Solamente lo hacemos, este restaurador es una muestra, es un ejemplo de que se puede. Doctor, yo sé que si tuviéramos esa creencia de valorar el alimento que realmente debemos de consumir, realmente aquí estuviera lleno. Pero ¿qué pasa? Usted obviamente, su propósito es el que vale, ¿no? El propósito que usted tiene es el que tiene mayor peso en este proyecto de este restaurador Vivo Más Feliz. Ajá. Entonces, prácticamente el hecho que la gente se vaya dando cuenta, ¿verdad? Aunque sea poco a poco, ¿verdad? Va a haber gente que va a cambiar esas creencias, como dice, porque va a darse cuenta que va a tener más energía, se va a dar cuenta que va a sentirse más a gusto, ¿verdad? La digestión más a gusto, va a respirar más facilidad, ¿no? No va a batallar para respirar. Y su mente va a estar más
como usted lo ha comentado, ¿verdad? Más preparada para lograr las metas, ¿no? Es decir, muchas veces no nos damos cuenta que el estilo de vida que llevamos nos está perjudicando para lograr nuestras metas en la vida. Y eso, de alguna forma, si lo hacemos correctamente, si está bien claro las metas que queremos, pues podemos planear, como usted comenta, nuestro estilo de vida que debemos de llevar. Y este proyecto que usted tiene aquí, hecho realidad, que ya tiene años con él. ¿Cuántos años tiene con el restaurador Vivo Más, doctor? Bueno, nosotros empezamos nuestro proyecto inició en 2016. Finales de 2016. Y bueno, estuvimos trabajando de 2017, 18, 19, 3 años hasta que apareció la epidemia. Y entonces ya eso nos cambió, ¿verdad? La funcionalidad, paralizó nuestro proyecto. 4 años efectivos, realmente, de esos 6, quítele 2. Sí, quitémosle 3, pues casi 3, así es, ¿no? Y bueno, pero como, pues ese es el rumbo correcto de lo que habría que hacer para ayudarle a la gente que tiene las problemáticas de salud que tienen que ver con el azúcar. Seguimos insistiendo, ¿verdad?, en esto, ahora con más preparación, con más experiencia. Sí, estos 3 años pues no fueron en balde, ¿no? A pesar de que no funcionó este restaurador o como restaurante como estaba anteriormente, pero pues aprendimos muchas cosas. Sí, y entonces que ahora estamos aplicando. No, es que los tiempos, digamos, se tienen que aprovechar, ¿no?, para lograr mayor productividad en este campo de acuerdo a nuestros objetivos. Sí. Ya, entonces aquí, pues nuestra misión es mejorar la calidad de vida, ¿verdad?, de la gente de millones de personas en el mundo que quieren cuidar su salud, ¿verdad? Exacto, entonces por eso lo hacemos principalmente digitalmente, pero también tenemos que mostrar, o sea, mira, esto que hacemos aquí les sirve de orientación a las personas que nos ven a través del internet. Que mucha gente, ¿verdad? Sí, y no solamente, ¿verdad?, en este país, sino que esto va dirigido básicamente a toda América. Toda América, principalmente, claro. No, aunque también, por ejemplo, nosotros tenemos mucha gente en España y alguna en Australia que nos ve, y en algunos otros países, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita contacto con personas de varios países de Asia. Sí, de varios países de África, nunca lo hubiera pensado. Quiere decir que usted, doctor, gracias al internet y gracias a que usted pues le gusta ser una persona que le gusta investigar, que le gusta siempre buscar lo más nuevo, todo esto la tecnología le ayuda muchísimo para que usted conozca más gente, por otro lado, y sepa realmente lo que se requiere hoy en día en el tema de la salud, el tema en el área que usted está, en el área que usted se desarrolla. Y me doy cuenta, por ejemplo, así, a través de mis contactos, de mis gente que se atiende conmigo, por ejemplo, nadie pensaría, ¿verdad?, pero yo tengo aproximadamente una decena de clientes, ¿verdad?, que aunque no me retribuyan económicamente por su condición, por ejemplo, de Cuba. Y entonces me doy cuenta... ¿Que usted les ayuda? Claro, o sea, ¿por qué no? Es que yo no le niego absolutamente, ¿verdad?, el apoyo, la ayuda, la orientación a nadie. Es que primero está el propósito, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, pero sí me doy cuenta de cómo está la calidad de la atención médica en Cuba a través de ellos, sí, en el campo de la diabetes. Y entonces me doy cuenta de que, por ejemplo, allá, o sea, la calidad de la atención de acuerdo a la medicina convencional es de lo más avanzado del mundo. En cuanto a medicina convencional, ¿verdad? Sí. Y tiene apertura también en otras opciones de medicina alternativa.
Ok. Lo que pasa es que como que las opciones de medicina alternativa están todavía muy limitadas allá en aquel país, y entonces, y digamos, quizá el peso de las investigaciones científicas de los centros más reconocidos mundialmente, o sea, son los que están influyendo. Y entonces no tienen tanto vínculo con centros de investigación independientes. Ok. Y entonces por esa razón yo les ofrezco a esa decena de personas en Cuba, sí, cosas de lo que yo sé Ok. que no aplican allá. Que son alternativas. Sí, que así es. Ujú. O sea, o por ejemplo, lo que tiene que ver con la alimentación. Ok. O sea, lo que tiene que ver con la alimentación les falta mucho. Ok. Igual que en todos los demás países del mundo, ¿no? ¿Quién pudiera pensar que en países de primer mundo como España, por ejemplo, sí tengan, digamos, un desconocimiento de lo que debiera de ser la alimentación conveniente en un estilo de vida saludable? Claro, cada vez hay más personas, sí, que toman conciencia de ello, ¿no? Y que se educan. Sí. Pero sigue habiendo muchísimas, la mayoría, que sigue consumiendo lo mismo. Doctor, aquí para que la gente o sea, le dé una alternativa también, el tipo de comida que debe consumir la gente, o el tipo de, sí, de insumos también para preparar la comida, ¿verdad? Es decir, a pesar de que no sea orgánica, porque lo orgánico es muy difícil conseguirlo muchas veces, no está tan... Sí, tan a la mano. es que mira, no hay perfecciones. Ok. Sí, los perfeccionistas somos nosotros, ¿verdad? Los humanos que pretendemos, a veces tenemos la idea de que todo es ser perfecto, si no, no. Y no es así, es que de acuerdo en el ambiente que estés, si tú, por ejemplo, consigues un 10% de tus alimentos orgánicos, ya es ganancia. Okay. Y si consigues un 30%, pues mejor. Y si consigues un 60%, muchísimo mejor. No va a haber absoluto, ¿verdad?, de alimentación orgánica. Pero procuras consumir lo que consideres más saludable en base a tu conocimiento. Entonces, precisamente por esa razón, si se me ha ocurrido la posibilidad de orientar más a la gente a través del internet, sí, en concreto de los alimentos que van a encontrar en el supermercado, en el mercado o en la calle. Okay. Más información le está dando la gente. Exactamente. Entonces, ¿qué se me ocurre? Uh-huh. Que podemos hacer, digamos, videos donde mostremos... Reales, ¿no? Sí, reales, ¿no? Reales, Ir sí. a un supermercado, a una tienda, mira, ¿sabe Sí, qué? sí. Aquí Mira. hay 10 marcas de aceite de olivo, ¿no? Okay. Entonces, fíjense bien, ¿Cuál le recomienda? esta marca, vean lo que tiene Okay. esto y esto. Okay. Entonces, sí, esta puede ser conveniente. No, pues a esta ya se nota que hay un proceso. Okay. Y entonces es más conveniente esta que la otra. Okay. Ya. Me pasó incluso el día de ayer, yo buscaba un aceite de olivo y entonces yo tenía en mente el aceite de olivo español. Sí. No encontré aceite de olivo español extraído en frío en el supermercado. Ya lo quitaron. Sí, o sea que había montonales, como 20, 30 marcas diferentes. Pero antes Pero lo por conseguía ahí fácil, ¿no? me encontré en uno de esos supermercados. Sí, pues vamos a probar, ¿verdad? Porque me apareció ahí, había un aceite de olivo griego que sí tenía las características que de acuerdo a lo que nosotros aplicamos era el conveniente. O sea, extraído en frío, pero pues sí, o sea que estamos empezando a conocerlo, ¿no? Entonces, pues eso es lo mejor que había. Sí. El español ya lo conocíamos, pero el griego no. Prácticamente se está probando. Estamos probando, ¿verdad? Ajá. Entonces, con el aceite de olivo griego, con las características mismas del español, se supone, Sí. ¿no? Sí, está probando los resultados, está probando el uso y los resultados. Exactamente, que está teniendo en la salud, sabores el sabor, y en el efecto que tiene en la elevación de azúcar. Probablemente no tenga problema, ¿verdad? Simplemente que uno es griego y el otro es español, ¿verdad? Qué bueno que lo descubrió. No, pero ese es un ejemplo. Sí.
Y de repente pudiera ser que, por ejemplo, pues a veces no encontramos, sí, bueno, un amaranto que sea orgánico. Bueno, pues, o sea, ni modo, si es amaranto tal vez no es tanto problema. Sí, si ya en otro tipo de alimentos de más, o sea, de más consumo, probablemente sí pudiera tener problema. Entonces uno tiene que analizar, ¿verdad? Sí. Qué es lo más conveniente en determinado momento. Por las cantidades también, doctor. Así es. Muy bien, doctor. Yo creo que hemos tocado muchos puntos acerca del efecto que tiene la insulina en el organismo cuando la produce el páncreas y obviamente el hecho de que tengamos bien, como usted lo sabe, usted lo ha dicho, cómo manejar los niveles de insulina en el organismo. Y obviamente también, por otro lado, tenemos el detalle del azúcar, ¿no? Por un lado la producción de insulina, pues por otro lado el azúcar que consumimos. Y atinadamente pues usted habla mucho sobre el estilo de vida que tenemos que llevar, pero parte también del estilo de vida, usted lo ha comentado, doctor, en sus videos, parte del estilo de vida tiene que ver con, no nada más con la alimentación o con el ejercicio, por otro lado, sino también por el lado también de lo que es el hecho de cómo manejamos nuestras emociones, cómo manejamos los miedos. Usted mencionaba mucho ahí los miedos que podemos provocarnos nosotros mismos, ¿verdad? Y eso también nos cambia el nivel de producción de insulina, lo comentaba también ahí. Sí. Y eso, por consiguiente, pues nos crea problemas en la diabetes. Buenos días. Entonces, sí, me llamó la atención esa parte, a mí me llamó mucho la atención porque usted comentaba de cómo los miedos, ¿verdad? De que ya lo traigamos muy arraigados, pues que ya son creencias, esos miedos que, como usted dice, son involuntarios, son inconscientes, pero obviamente tenemos esos miedos de que ya los traemos por el estilo de vida que hemos llevado, o sea, o la educación que hemos tenido, o nuestra cultura. Entonces, eso también provoca eleva el nivel de insulina, usted comentaba. Claro, claro. Pero mira, mira, tan fácil es de probar el efecto de las acciones o de, digamos, los alimentos o el ejercicio. Todo eso se puede probar. Por ejemplo, cuando una persona tiene la insulina elevada en sangre, entonces esa persona, ¿de qué manera va a poder llegar a la normalidad? No hay medicinas para ello. Ay. No, es que la única opción es el alimento. Para bajar. Deja de meterle alimentos que hagan subir la insulina y la insulina va a empezar a bajar. Oiga, ahí habló también usted de la resistencia a la insulina. Eso es la resistencia a la insulina, precisamente. O sea, produce insulina y obviamente sin necesidad. Sí, porque por ejemplo, sobre todo en el caso de en el caso de los niveles altos de insulina, ¿a qué se deben? Probablemente alimentos que tienen azúcar, alimentos que se hacen azúcar, o bien al consumo de productos light o endulzantes, ¿no? Entonces, eso es lo que va a generar más resistencia a la insulina, el uso cotidiano, permanente de ese tipo de alimentos. O sea, que quiere decir que ya no hace su trabajo la insulina. Sí, ¿por qué? Porque ya están llenas todas las células de azúcar, que es otra de las funciones de la insulina, y ya tiene suficientes reservas. Entonces ya, por más que trabaje la insulina, no logra su efecto. Entonces tiene que, se engaña el organismo, piensa que hace falta más insulina y empieza a producir más y más y más, hasta que llega a niveles insospechados, ¿no? Y te provoca, daña el páncreas ya. Sí, llega un momento en que se revienta la producción de insulina
Y es donde, por ejemplo, es muy claro una persona que es llenita o gordita y de repente se enflaqueció. Y ya tenga... Quiere decir que ahí lo que sucedió es que ya empezó a fallar la producción de insulina. La insulina está ligado, o sea, para uno engordar ocupa necesariamente insulina. Sí. O sea, toda aquella Una persona que es llena o que es gordita no puede dejar, o sea, tiene que, para poder corregir su problema, sí, pues tiene necesariamente que dejar de hacer todo lo que se ocupe para que la insulina no suba más. Tiene en riesgo el... Y eso, ahí se ubica, por ejemplo, el 90% Sí. de las personas con diabetes. ¿Con diabetes tipo 2? Sí, la tipo 2, ¿no? O sea, que lo que tienen es insulina alta. Okay. Entonces, y lo grave es que a estas personas que tienen insulina alta, cuando no les funciona, o sea, como no usaron cambios en la alimentación, estilo de vida, no aplicaron nada de eso, y entonces no les funcionaron 3, 4 medicinas tomadas, y entonces dice el médico, por la creencia de que no, es que no toma en cuenta la el insulina, médico pues. tiene la creencia que está fallando el páncreas, entonces mete la insulina. Y lo mismo, la persona piensa que así es como va a solucionar su problema, ¿no? Muy bien. Y entonces por esa razón, fíjate que habría que señalar que 7 de cada 10 personas que se inyectan insulina no la necesitan porque son tipo 2. Sí, lo he comentado. Y entonces de todas esas personas, ¿cómo les quitamos la insulina? Con comida. Con comida, así nada más. Y estilo de vida. Y claro, otras cosas, por ejemplo, la gente que vive mucho estrés, pues entonces ahí ayudarle, ¿verdad?, a que su sistema nervioso se estimule más el sistema nervioso de adaptación. Más conciencia, ¿no? Y no o sea, parar el sistema nervioso eléctrico. Bueno, parece que ahí hay una interrupción, ¿verdad? Pero bien, nosotros vamos a continuemos. Muy bien, doctor. Entonces, hemos tocado ya prácticamente los temas más importantes, los puntos más importantes de este programa, en el caso particular sobre lo que es la insulina y cómo la gente tiene la carencia, como usted lo ha comentado, de que hay que aplicarse siempre insulina cuando realmente no lo ocupamos. Y usted lo ha dicho atinadamente, ¿verdad? Pues hay que, usted dice, cada caso es distinto, cada persona es distinta, no todas las personas... no todas las diabetes son iguales, cada persona es única, ¿no? En el problema de diabetes, usted lo ha dicho. Doctor, ¿algo nada más que quiera cerrar con broche de oro este tema en particular? Pues mira, habría mucho más que hablar porque la cuestión está, pero quizá lo básico ya lo dijimos. La posibilidad de eliminar en el 70% de las personas que se aplican insulina con solo comida, eliminar la insulina que se están inyectando equivocadamente. Porque esa insulina que se están inyectando equivocadamente va a bloquear más la función normal del páncreas y entonces se va a atrofiar, empezar a atrofiar el órgano páncreas en la producción de insulina, lo va a hacer más flojo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso quizá es lo que habría que señalar como inconveniente y como conveniente. Ok, muy bien, doctor. Pues muchas gracias, doctor. Ha sido un placer, la verdad, estar en este nuevo canal, que es la transformación de Crece Aprendiendo a Focus Negocios Coach. Y en el caso particular, pues el doctor, obviamente, en los temas que trae para toda la gente que nos ve, principalmente nos estamos dirigiendo a este programa a gente que tiene negocios y para conseguir sus metas, obviamente, tienen que cambiar su estilo de vida. Y el estilo de vida, al cambiarlo, obviamente, le mejora la salud y por consiguiente va a tener más capacidad para hacer mejor las cosas. Gracias, doctor. Ha sido un placer. Pues sí, el placer es mío, ¿verdad? Y bueno, para los locales, recuerden, su restaurador Vivo Más Feliz, sí, en Ponciano Díaz, número 106, en El Toreo, sí, en la ciudad de Mazatlán. Aquí estamos para
orientarlos, servirles. ¿Teléfono celular, rápidamente? Bueno, lo que pasa es que... Bueno, por la página... o sea, YouTube. para lo que es la atención, ¿verdad? Sí. Sí, es... sería 669 perdón, me equivoqué, es 669, me complicaste. No, 669-198-2215, ¿no? Okay, sí, ese es el teléfono donde pueden hacer, ¿verdad? Aquí solicitar, así es, su reservación para... Reservación, ¿verdad? Así es, sí, porque aquí todo es medido, ¿no? Entonces, o sea... si no hay solicitudes de atención, de servicio, pues no producimos. Ok, doctor. Tenemos lo básico. Muy bien, doctor. Gracias, doctor. Y ha sido un placer. Nuestro amigo, doctor Carlos Miyazaki, su amigo Mario Osuna Hernández. Hasta la próxima. Muchas gracias.